Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, como esa experiencia de retorno a los brazos del Padre. Como siempre lo hacemos, vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor, pidiéndole a Él que Él nos dé un oído atento, pero sobre todo que nos dé un corazón que pueda acoger su palabra, que la pueda poder encarnar en nuestras vidas. Vamos a hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en este día queremos agradecerte, Señor, porque tú sales a nuestro encuentro para conversar con cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo cubra nuestras vidas y pueda disponer nuestro oído y nuestro corazón para acoger y para encarnar tu palabra en nuestras vidas. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a hablar acerca del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a poder hacer experiencia de vivir ese sacramento precioso. La Iglesia nos invita a acercarnos y en diferentes lugares, en diferentes parroquias, probablemente su parroquia ya se están preparando y ya hay esas invitaciones a hacer esa experiencia de vivir un acto penitencial, es decir, de vivir ese sacramento de la reconciliación. Todos, hermanos, queremos hacer retorno en este tiempo de Cuaresma a los brazos del Padre, y el camino precioso de hacerlo es precisamente viviendo el sacramento de la reconciliación. Pero hablemos en primer lugar del vestido de la gracia. ¿A qué me refiero con esto? Todos, hermanos, hemos recibido un vestido blanco, el vestido de la gracia. Y tal vez la forma mejor de explicarla es a través de una experiencia que me tocó vivir. Hace mucho tiempo me tocó ser parte de un cortejo de una boda. E íbamos varias personas en una caravana acompañando a aquella persona que se iba a casar. Y a todos se nos invitó a ir de vestido blanco. Todo estaba preparado, todo estaba hermoso, los adornos eran preciosos y todas aquellas personas que íbamos acompañando en aquel cortejo, en aquella caravana, yo no sé si era un cortejo fúnebre o un cortejo de alegría, pero todos íbamos ahí. Imagínese usted a un grupo de hombres vestidos de blanco, todos con nuestros sacos, todos con nuestros pantalones de blanco y todo precioso. Y el único detalle es que en aquel lugar por donde nosotros debíamos caminar en los días previos había llovido bastante. Y el camino era un camino lleno de lodo, porque era en un camino, en una pradera verde, en una pradera, en un campo verde, y estaba todo lleno de lodo. Y mientras íbamos caminando, aquellos que íbamos vestidos de blanco nos empezamos a salpicar los unos a los otros con el lodo, con el barro del campo. Y al final fue curioso y fue hasta gracioso, porque todos terminamos como esos ice cream o como esos helados que son blancos y que tienen chispitas de chocolate. Pues resulta ser, hermanos, que así nos sucede en la vida cristiana. Nosotros el día de nuestro bautismo recibimos un vestido blanco, recibimos el vestido de la gracia del Señor. Nosotros todos fuimos revestidos con la gracia de Dios, fuimos constituidos hijos del Padre, nosotros fuimos constituidos hermanos de Jesucristo. Pero todos en el camino de la vida hemos salpicado el vestido de la gracia con el pecado. Todos nosotros hemos curtido ese vestido blanco con las manchas del camino, ya sea la fragilidad humana, la testarudez personal, ya sea la arrogancia del hombre o el orgullo que nos lleva al pecado, sea cual sea la situación, hemos salpicado
ese vestido de la gracia con la mancha del pecado. Y por eso, hermanos, todos nosotros estamos necesitados de volver a los brazos amorosos del Padre, que lo hacemos a través del sacramento de la reconciliación. Todos en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida hemos tomado la misma decisión que hizo aquel hijo que nosotros reconocemos en la parábola del hijo pródigo, de la cual nos habla el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, versículo 13, que en determinado momento toma la decisión de alejarse de la casa del Padre. Lucas capítulo 15, versículo 13 nos dice acerca de aquel hijo que toma la decisión, dice la palabra de Dios: pocos días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sin entrar en mayores detalles o en mayores definiciones con respecto a lo que es el pecado, en pocas palabras, el pecado es la decisión voluntaria que hacemos de alejarnos de la casa del Padre, de darle la espalda a nuestro Señor y de caminar en distancia hacia Él. San Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, lo pone precisamente en ese sentido. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. San Pablo utiliza una palabra que viene del griego, la palabra histereo, que se puede traducir como estar apartado, como estar distanciado. Pues eso es el pecado precisamente. Es la ruptura voluntaria e intencionada que nosotros hacemos de la armonía con Dios. Ese Dios que se mantiene en amistad con nosotros cada vez que nosotros pecamos. Decidimos voluntariamente romper esa armonía con Dios. O como decía San Alberto Hurtado, un hermoso santo de nuestra iglesia, el pecado es preferir el gusto o la pasión de un momento a la amistad con Dios. Probablemente nosotros estamos en esa vivencia o en esa experiencia de pecado en la que nosotros hemos curtido el vestido de la gracia con el sucio del pecado, y por eso somos invitados a hacer camino de retorno a la casa del Padre. Nos vamos a detener un momento para seguir reflexionando acerca de este hermoso sacramento que es el sacramento de la reconciliación. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la reconciliación como el camino a los brazos amorosos del Padre. Hablábamos acerca del hecho de que todos nosotros hemos recibido un vestido blanco y que todos nosotros en el camino de la vida hemos manchado ese vestido blanco debido al pecado. Y por eso el camino de la reconciliación o el sacramento de la reconciliación nos abre la puerta para volver a los brazos amorosos del Padre. Pero muchos se preguntan, ¿cuál es el fundamento del sacramento de la reconciliación? Hoy día muchos hermanos nos dicen, tú te confiesas con un hombre pecador como ti, o tú te confiesas con un sacerdote, o tú te confiesas con un hombre pecador. Y bien, vamos a tratar de explicar cuál es ese fundamento bíblico donde nosotros encontramos el fundamento del sacramento de la reconciliación. El libro de Levítico, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, nos explica cuál era la experiencia que vivía aquella persona que entraba en pecado en el Antiguo Testamento, y de alguna manera nos describe cuál es la liturgia o cuál era la ceremonia que vivía aquella persona que entraba en pecado. Dice la palabra de Dios, Levítico capítulo 5, versículo 1. Si una persona peca por cualquier motivo,
Y después el libro de Levítico describe del versículo 1 al versículo 3 una serie de faltas. Dice el libro, ¿qué es lo que tiene que hacer ese hombre? Lo explica en el versículo 4. Al tener conocimiento de ello, es decir, al tener conocimiento del pecado, y se reconoce culpable, y si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra de ganado menor, cordero o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por el pecado cometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente cuando se cometía el pecado? Dice la palabra de Dios, aquella persona que hacía memoria de un mal cometido, aquella persona que se reconocía a sí mismo como pecador, debía de ir al sacerdote y presentar al sacerdote una ofrenda por el pecado cometido. Esa ofrenda consistía de un corderito, de una vaca, o si la persona no tenía las posibilidades económicas para hacer esa ofrenda, podía ofrecer un par de tórtolas. Y esa ofrenda era ofrecida por el sacerdote, era sacrificada en el altar, y con la sangre de esa ofrenda se rociaba el altar y se rociaba la persona. Y el sacerdote pronunciaba aquella fórmula de expiación, y el sacerdote decía, te ruego, Señor, he pecado, he hecho perversamente, me he rebelado, he cometido el pecado. Y se expresaba el pecado, pero vuelvo arrepentido, y que esto para mí sea expiación. Y eso era lo que hacía antiguamente el sacerdote. Si usted se pone a pensar y repasa este texto, se va a dar cuenta que precisamente son los actos que hacemos cada vez que vamos al sacramento de la reconciliación. En primer lugar, nosotros hacemos examen de conciencia, y el examen de conciencia es la memoria que hacemos del mal cometido, es el reconocimiento de aquel pecado que hemos cometido. En segundo lugar, el arrepentimiento, que es no solamente el conocimiento del pecado, sino el reconocimiento de la culpabilidad por el pecado cometido. En tercer lugar, la confesión, que es lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, se sacrificaba una ofrenda. Y aquí probablemente es el único elemento que hace falta con respecto a la liturgia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el único y eterno sacerdote, el Cordero de Dios que se sacrifica por los pecados del mundo, que se entrega por los pecados del mundo, es el sacrificio que se ha hecho por la expiación de nuestros pecados. Y en quinto lugar, la absolución del sacerdote, que es aquella fórmula que el sacerdote pronuncia en favor nuestro. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo, y el Padre nos absuelve del pecado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa misma absolución es la misma expiación que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros debemos de confiar en este precioso sacramento. Y somos invitados a volver a los brazos amorosos del Padre por medio de este sacramento precioso. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia de podernos reconocer a nosotros mismos como hombres pecadores necesitados de la gracia del perdón que recibimos a través del sacramento de la reconciliación. Amadísimo Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia y la humildad, Señor, de reconocernos a nosotros mismos como hombres necesitados, Señor, de tu perdón que recibimos a través del sacramento de la reconciliación. Danos la gracia de volver y de encontrarnos contigo a través de este hermoso sacramento. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta pronto.